Bien, esta charla tiene dos partes. En la primera vamos a ver simplemente algunos textos seleccionados de la cuestión 85 de la Seconda Seconde, que habla sobre el tema de los sacrificios, ¿sí? Y la segunda parte, a modo de ejemplo o de aplicación de una vida sacrificada, o sea, una vida que ofrece sacrificios, vamos a seguir al padre Lorenzo Sales, La vida espiritual según las conversaciones ascéticas del siervo de Dios José Alamano, que tiene un capítulo que se llama Espíritu de Sacrificio. ¿Está? Bien, siempre resumen textos selectos. Bien, entonces en la cuestión 85, el primer artículo es si es de ley natural ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? Si tenemos que ofrecer sacrificios a Dios, si es de ley natural. De modo tal de que si es de ley natural estamos de alguna manera obligados a ofrecer sacrificios a Dios, y si no los ofrecemos, está mal, pecamos. Bien, entonces dice así, respondo, que la razón natural dicta al hombre a causa de las deficiencias que experimenta en sí mismo, en las que necesita ayuda y dirección de un ser superior, el que se someta a él. Y cualquiera que éste sea, es a quien todos llaman Dios. Entonces, la cuestión es que experimentamos deficiencias de nuestra parte, fracasos, ¿sí? Nos damos cuenta que realmente esto nos supera, que necesitamos ayuda, y entonces evidentemente si necesitamos ayuda, le tenemos que pedir ayuda a alguien, el cual nos tiene que ayudar y guiar, ¿sí? Y guiar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a él. Es como cuando, más o menos, me parece que el ejemplo le voy a pifiar, pero cuando llamas a un tipo que te arregle algo y viene el tipo a arreglarte y vos le empezás a indicar cómo tiene que hacer todas las cosas, bueno, si lo sabe hacer usted, hágalo usted, ¿no? O le empezás a indicar al médico cómo curarte o cómo cosas. Sí. Evidentemente que si le estás pidiendo ayuda es porque la situación te supera y tenés que hacer lo que él te diga, no lo que a vos se te ocurre. Bien. Entonces tenemos que someternos a Dios. Y al igual que en las cosas naturales, naturalmente las inferiores se someten a los superiores, del mismo modo la razón natural dicta, conforme a la natural inclinación del hombre, que dé muestras a su modo de sumisión y honor a quien está por encima de él. Entonces esta sumisión, dejarme guiar por Dios porque la cosa me supera, soy un inútil, ¿sí? No sé si alguna vez estuvieron en esa situación, al menos incluso natural. ¿Nunca les pasó que una situación lo supera y decir, bueno, que me ayuden y me entrego totalmente a lo que me digan? Alguna vez pasa. A mí me ha pasado. Y bueno, pero con Dios más todavía, ¿no? Entonces, tenemos que someternos a Él. ¿Y cómo demostramos que nos sometemos a Él? ¿Cuál es el gesto exterior que hacemos? Bien, hay que hacer un gesto exterior que muestre mi sumisión a Dios. Ahora bien, lo connatural al hombre es servirse de signos sensibles para expresarse, por ser de lo sensible de donde recibe sus conocimientos. Entonces, así como de lo sensible recibimos nuestros conocimientos, así con lo sensible expresamos nuestras ideas.
Y el modo de expresarle a Dios sensiblemente con algo externo que nos sometemos a Él, ¿qué cosa será? Bien. Luego, según la razón natural, el hombre debe servirse de cosas sensibles y ofrecerlas a Dios como signo de la sumisión y del honor que se le debe, asemejándose con tal proceder a quienes ofrecen algo a sus señores en reconocimiento de su señorío. Entonces así, esto incluso entre nosotros, cuando nos sometemos a una persona, de alguna manera hacemos ciertos gestos, ¿no? Bien. Entonces es eso. Servirse de cosas sensibles y ofrecérsela a Dios. Pero esto pertenece esencialmente a la idea de sacrificio y por tanto la oblación de sacrificios pertenece al derecho natural. Entonces, ¿qué cosa es un sacrificio? Es un ofrecerle algo a Dios para de alguna manera manifestar que me someto a Él porque realmente me tengo que someter a Él porque soy un deficiente. Bueno, entonces todo eso es el espíritu del sacrificio, ¿no? El artículo 2 se pregunta, ¿solo al Dios Supremo se han de ofrecer sacrificios? ¿O podemos ofrecer sacrificios a otros? Por ejemplo, a la Virgen, porque de alguna manera nos sometemos a ella. Bien, entonces responde, como ya expusimos, la oblación del sacrificio se hace con la idea de significar algo, pues el sacrificio que se ofrece exteriormente es signo del sacrificio interior espiritual con que el alma se ofrece a sí misma a Dios, porque ese someterse es un ofrecimiento de mi alma, ¿no? Bueno, lo que vos quieras, esto no me sale, lo que vos quieras. Entonces, de alguna manera está sometiendo el alma. Y de alguna manera está donando el alma, y la expresión de ese don del alma es la entrega de algo externo. Bien, entonces, como ya expusimos, la oblación del sacrificio se hace con la idea de significar algo, pues el sacrificio que se ofrece exteriormente es signo del sacrificio interior espiritual con que el alma se ofrece a sí misma a Dios. Conforme a aquello del Salmo 50, 19, es un sacrificio a Dios el corazón contrito, ya que, como antes dijimos, los actos exteriores de la religión se ordenan a los interiores. A su vez, el alma se ofrece a Dios en sacrificio como a su principio creador y a su término beatificador. Entonces, ¿por qué esa dependencia que tenemos de Él, ¿no? Esa inutilidad nuestra? Somos creados por Él y dependemos de Él totalmente, y solamente en Él alcanzamos nuestra felicidad. No podemos ser felices sin Él. Entonces fíjense que ¿cómo era la primera palabra? Esta deficiencia que tenemos es una deficiencia casi constitutiva, ¿eh? No es que somos bastante inútiles, tampoco es que está hablando tanto del pecado. También todas esas son cosas que se agregan, ¿no? Son cosas que se agregan y muestran más esa deficiencia y más razón de ofrecer sacrificios. Pero en realidad nuestra condición creatural hace de que seamos deficientes, que no encontremos en nosotros la felicidad sino en la unión con Él, y que no tengamos en nosotros nuestro primer principio sino en Él, ¿no? Y entonces, por ser Él nuestro creador, porque no tenemos en nosotros el principio sino en Él, y por ser Él nuestro término beatificador, porque no hallamos la felicidad sino en Él, bien, nos tenemos que someter a Él. Y conforme enseña nuestra verdadera fe, Dios solo es el creador de nuestras almas. También es verdad que solo en Él consiste la bienaventuranza de nuestra alma. Entonces con Él, si bien podemos llegar a depender de mi mamá, de mi todo o lo que sea, en Él tenemos una dependencia radical que es única, porque solamente Él crea.
Y en cuanto a saciar nuestra felicidad, si bien podemos saciar nuestra felicidad en otras cosas, propiamente se sacia solamente en Él. Entonces la dependencia que tenemos con Él es muy particular. Por tanto, así como solo al Dios Altísimo debemos ofrecer el sacrificio espiritual, a Él solo también se le ha de ofrecer los sacrificios exteriores, ¿no? ¿Por qué a solo Él? Porque evidentemente dependemos de Él totalmente, ¿sí? Totalmente. ¿Sí? Es una dependencia que tenemos con Él radical. Si dependemos de alguna otra persona, igualmente es una dependencia que siempre termina en Él. De modo que nuestra alma, ¿sí? Depende de Él solamente. Y entonces hay sacrificios que expresan esta dependencia de que solo a Él entregamos el alma. Y entonces son estos sacrificios exteriores. Lo mismo que cuando oramos o alabamos, dirigimos nuestras voces significativas a aquel a quien ofrecemos en nuestro interior las mismas cosas que significamos. Vemos asimismo que así es como se procede en todos los estados, donde se honra a su jefe supremo con un honor especial, y quien lo rindiera a otro sería reo de lesa majestad. Entonces hay cierto honor que se le debe solamente al presidente, y si uno le da el honor que se le debe al presidente, se lo da a otro, está cometiendo algo malo. Bueno, así hay un honor que le debemos solamente a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos con Él esa dependencia radical, sea en la línea gente como en la final. Y entonces estos sacrificios que expresan esa sumisión que se le debe solamente a Él, deben ser ofrecidos solamente a Él. Por ello, en la ley divina se establece la pena de muerte para quienes rinden a otros el honor debido a Dios. Y acá pone una objeción que es muy interesante. Son 3 objeciones, traemos acá solamente la segunda, que dice así: cuanto mayor es la persona, tanto mayor es también el honor que se le debe. Pero los ángeles y los santos son mucho mayores que cualquiera de los príncipes de la tierra, a quienes no obstante sus súbditos, postrándose ante ellos y ofreciéndoles presentes, les rinden un honor mayor que lo que supone la oblación de un animal u otra cosa en sacrificio. ¿Sí? Por ejemplo, le ofrezco a Dios un sacrificio, supongamos en el Antiguo Testamento un cordero, y al presidente le paga un impuesto. ¿Cuánto impuesto pagamos acá? El 20% del IVA le pagamos al Estado. Entonces, le estamos dando al Estado muchísimo más de lo que le damos a Dios, ¿no? El 20%. Entonces es así. Entonces así dice Santo Tomás, que pone como objeción de que se le da a los hombres una oblación muchísimo más grande que a Dios. Y entonces no es verdad que solamente hay que ofrecerle sacrificios a Dios, sino también a los hombres, y él habla particularmente de los ángeles y de los santos, porque si se lo ofrecemos a Cristina Kirchner, con cuánto mayor razón se lo tenemos que ofrecer, o a Lula, ¿sí? Se lo tenemos que ofrecer a los ángeles y a los santos. Y la respuesta dice así: en la oblación del sacrificio no cuenta el precio del animal inmolado, sino el significado de la acción, en cuanto que se pretende honrar con ella al supremo rector de todo el universo. De modo tal de que cuando yo le pago impuesto al Lula, ¿sí?, si bien ese impuesto es mucho más grande que el sacrificio que yo le ofrezco a Dios en la cantidad, en el valor, igualmente ese sacrificio ofrecido a Dios tiene un significado distinto. ¿Y qué es lo que tiene un significado distinto? Y significa entonces algo distinto. ¿Qué significa? Que
por el impuesto que yo le pago a Lula no significa que yo le entrego mi alma a él, sino que, bueno, cumplo con las obligaciones civiles. Mientras que el sacrificio que yo le hago a Dios tiene un significado, a pesar de ser chiquitito, tiene un significado distinto, que yo le estoy entregando a Él mi alma. Bien, entonces hay que ofrecerle sacrificios a Dios, solamente a Él, porque el modo con el cual le entregamos el alma a Él, ¿sí? Entonces fíjense que sacrificio es algo. ¿Qué significa sacrificio? Para mí, hacer la comida es un sacrificio. O para mí pagar los impuestos es un sacrificio. Usamos así la palabra sacrificio, pero la palabra sacrificio eso no es en realidad un sacrificio. Eso es un dolor. Pero no es un sacrificio. Sacrificio, propiamente dicho, es algo muy profundo. La madre se sacrifica por el hijo. Sí, se puede decir así. Pero igual se está tomando el término como análogo. La madre no se sacrifica por el hijo. Sacrificios es solamente a Dios. Es una entrega a Dios, ¿sí? Una entrega a Dios muy particular, en la cual expresamos que nos sometemos totalmente a Él. ¿Sí? No está tanto en la materialidad. Sí, la mamá trabaja, el papá trabaja 14 horas por día y se sacrifica por su familia. Sí. El soldado se sacrifica por la patria y da la vida por la patria. Sí. Pero igual se está tomando la palabra sacrificio ahí de un modo análogo. Propiamente el sacrificio es solamente a Dios. ¿Por qué? Porque sí, el tipo está entregando su vida por la patria, pero no está sometiendo su alma. El sacrificio es la expresión del sometimiento de nuestra alma a Dios. ¿No? Es distinto. Bien. Y el artículo 3 es muy interesante, junto con los otros dos. Se pregunta si la oblación de sacrificios es acto especial de virtud. O sea, si es una virtud especial. Si es una virtud distinta a las otras virtudes, ¿no? O si es algo común a todas las otras virtudes, ¿no? Si, por ejemplo, yo siempre que obedezco un mandamiento y que por virtud cumplo un mandamiento, no me estoy sometiendo a Dios, no le estoy sometiendo mi alma a Dios, y entonces eso no es un sacrificio. Cuando yo ayudo a un pobre, cuando yo voy a rezar, ¿sí? Estoy sometiéndome a Dios. Entonces, si en esas cosas me estoy sometiendo a Dios, sacrificio no es la actitud común a toda obra virtuosa, o es una virtud particular distinta. Eso es lo que se está preguntando, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu de sacrificio es un espíritu en el cual yo hago todas las cosas como sacrificio a Dios. No es que me cueste, sí, también me cuesta, pero es otra cosa, porque expreso la entrega de mi alma a Dios, si es propiamente un sacrificio, ¿no? Entonces, va a ser sacrificio si realmente le estoy entregando mi alma a Dios en esto, más allá de que me cueste mucho o poco, porque tampoco está en la medida. Pagar los impuestos me cuesta mucho más, ¿sí? Bien, y bueno, esa actitud bueno, listo, entonces sí es, y vamos. Tal como lo expusimos, cuando el acto de una virtud se ordena al fin de otra, la primera, en cierto modo, participa
de la especie de la segunda. Entonces, cuando vos haces un acto virtuoso de una virtud para otra virtud, por ejemplo, me levanto temprano para ir a trabajar, para darle de comer a mis hijos. Fíjense cómo se van enganchando distintas virtudes, ¿no? Porque una es la caridad para mis hijos, la otra es la laboriosidad. Bueno, cuando se van enganchando las virtudes así, la virtud primera que se ordena a la segunda, yo me esfuerzo para trabajar, para darle de comer a mis hijos, porque los quiero mucho. En la primera participa de la última. En realidad todos son actos de caridad. Es verdad que uno es de fortaleza, de laboriosidad, pero en el fondo, como son todos por amor a mi hijo, todas las anteriores participan de la última, de la caridad, ¿no? El ejemplo que da Santo Tomás es en el orden de los pecados, ¿sí? La primera participa lo mismo que cuando alguien roba para fornicar, su robo recibe en cierto modo la deformidad de la fornicación. Si yo robo para asesinar, el odio del asesinato ya está presente en el robo que estoy haciendo, ¿no? Entonces siempre el fin va informando todas las cosas anteriores, ¿sí? De suerte que aún en el supuesto de que en algún caso el robo no fuese pecado, lo sería por ordenarse la fornicación, ¿no? Eso ya lo decía Aristóteles, que ahora no me acuerdo la frase. Qué lástima, porque está muy buena. Pero más o menos es así. El que roba para fornicar es más fornicario que ladrón, ¿no? Porque en realidad vos estás, por eso, en realidad robar no me interesa, lo que pasa es que lo hago para lo otro, ¿no? Bien. Y si la primera acción no fuese pecaminosa, igual sería pecaminosa por el fin. Al revés, si la primera acción no fuese virtuosa, igual sería virtuosa por el fin. Supongamos que levantarse apenas toca la campana no es acto de virtud, supongamos, lo es, pero supongamos que no, igual sería acto virtuoso por el fin que yo le estoy dando. Así pues, el sacrificio es un acto especial, cuya bondad moral depende del fin con que se hace, honrar a Dios, ¿no? Entonces yo hago un sacrificio para honrar a Dios. Por ese motivo pertenece a una virtud determinada que es la religión. Es una honra a Dios. Pero sucede también que los actos de otras virtudes se ordenan a sí mismos a la honra de Dios. Por ejemplo, cuando por Dios da uno limosna de sus propios bienes, o cuando alguien mortifica su propio cuerpo de algún modo para honrar con ello a Dios. En casos así, también a los actos de otras virtudes se los puede llamar sacrificios, ¿no? Entonces, son sacrificios porque lo hago para honrar a Dios, ¿no? Entonces, todas las otras virtudes, en cuanto que yo las hago para honrar a Dios, pasan a ser sacrificios. Entonces, la vida virtuosa es una vida sacrificada en la medida que yo estoy ejercitando esos actos de virtud para honrar a Dios. Ahora, si los hago no para honrar a Dios, listo, son actos de otra virtud, no de sacrificios. Y aclara Santo Tomás, hay algunos actos, sin embargo, que no son moralmente buenos, a no ser porque con ellos se pretende honrar a Dios. A estos es a los que con propiedad se llaman sacrificios y pertenecen a la virtud de la religión. Entonces, cuando yo doy limosna para honrar a Dios, ese dar limosna es un sacrificio. Dar limosna ya es bueno, ¿no? Entonces ya es un acto virtuoso. Pero como yo lo hago para honrar a Dios, además de ser un acto de limosna, es un acto de sacrificio. En cambio, matar un cordero no es un acto virtuoso en sí mismo, pero como yo lo hago para honrar a Dios, es sacrificio.
Y esos actos que en sí mismos no son buenos, pero que se hacen solamente para orar a Dios, son los que propiamente se llaman sacrificio. Ese es un sacrificio, porque es nada más que sacrificio. No hay otra virtud sino solamente la del sacrificio. Pero yo puedo hacer que las otras virtudes sean sacrificios también, en cuanto que yo los hago para honrar a Dios. Entonces hay acciones nuestras que son solamente sacrificio. En cambio hay otras acciones. Objeción 2. La maceración del cuerpo con ayunos pertenece a la abstinencia. La llevada a cabo mediante la continencia es acto de castidad. La que se soporta en el martirio pertenece a la fortaleza. Entonces, cuando yo me flagelo, o por ejemplo, cuando yo hago ayunos, hago abstinencia. Cuando yo vivo la continencia, hago castidad. Cuando yo soporto el martirio, hago fortaleza. Todo esto parece incluir en sí la oblación del sacrificio, según aquello de la carta de Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos como hostia viva. Y lo que dice asimismo el apóstol, no os olvidéis de la beneficencia y algunas relaciones de unos con otros, pues con tales víctimas os ganáis el favor de Dios. Entonces fíjense cómo son actos de sacrificio, la abstinencia, la continencia, la castidad y la limosna. Ahora bien, la beneficencia y buenas relaciones de unos con otros pertenecen a la caridad, a la misericordia, a la liberalidad. Luego, la oblación de sacrificio no es acto especial de una virtud determinada, sino que con todas las virtudes se hace sacrificio. Más o menos ya lo respondió en el corpus, ¿no? Pero capaz que en la respuesta agrega algo. Son 3 los bienes del hombre. El primero, el bien del alma, que se ofrece a Dios como sacrificio interior mediante la devoción, la oración y los otros actos interiores de esta clase. Entonces el alma se ofrece a Dios como sacrificio mediante la oración. Este es el acto principal. El segundo es el bien del cuerpo, que se ofrece en cierto modo a Dios por medio del martirio, de la abstinencia y de la continencia. Entonces por esas virtudes ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio. El tercero son las cosas exteriores, materia del sacrificio que se ofrece a Dios ya directamente, cuando de forma inmediata ofrecemos a Dios nuestros bienes. ¿Sí? Cuando ofrecemos a Dios nuestros bienes. En el Antiguo Testamento es fácil, se quemaba la víctima, no la comía nadie. Ya inmediatamente, cuando la compartimos con el prójimo por amor a Dios. Bien, entonces eso, saber que tenemos los sacrificios y que podemos hacer de todos nuestros actos virtuosos un sacrificio a Dios, en la medida que los hagamos para someter nuestra alma a Él. Bien, y eso es el artículo. Eso es el artículo.